Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 en adelante. En la secuencia que traemos predicando sobre las 7 iglesias de Asia, el mensaje que realmente continúa es el mensaje a Filadelfia y después el mensaje a Laodicea. Pero el mensaje a la Odisea es un mensaje de parte del Señor Jesús bastante fuerte, bastante rechazante de la conducta de la iglesia, que preferiría predicarlo antes de Filadelfia. Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia que vivía en armonía con el Espíritu de Dios, y prefiero dejar ese mensaje de Filadelfia para cerrar mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias, que nos quede un sabor de miel en los labios y no la dura reprensión que existe en esta carta del Señor Jesús a la Odisea. Pero tratando de ser fieles a la exposición de la palabra, pues necesitamos hablar también de la carta a la Odisea, y que cada uno de nosotros en esta hora podamos tomar nuestra parte, lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Versículo 14 adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres el cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, amados hermanos, y estemos atentos a la palabra de nuestro Dios. Las 7 cartas son 7 mensajes dirigidos a 7 iglesias históricas que existieron en el primer siglo en Asia Menor. Algunos piensan que cada una de estas iglesias representa un tiempo de la Iglesia Universal desde el inicio hasta nuestros días. Pero una mejor interpretación nos va a mostrar que es mejor tomar estas 7 iglesias como un todo, de que estas 7 iglesias siguen existiendo y han existido a través de la historia hasta nuestros días. En otras palabras, el día de hoy hay iglesias como Éfeso que predominan en nuestros días. Hay iglesias como Filadelfia, también fieles, como Esmirna, perseguidas, y como la iglesia de Laodicea. Esta carta simplemente es la carta de Jesucristo a la iglesia en Laodicea, pero también podemos titularle Laodicea, la iglesia tibia. Y en esta carta que tenemos a nuestra consideración,
vamos a encontrar a una iglesia que ha perdido el camino espiritual. Han puesto su confianza en las cosas materiales. Es reprendida duramente por el Señor. Sin embargo, vemos que Jesús no se ha ido. Aunque lo han sacado de la iglesia, Él no se ha ido. Está afuera, a la puerta, tocando para que la iglesia abra, con la esperanza que si abre y se arrepiente, el Señor Jesús está dispuesto a cenar con ella. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y el verdadero y el principio de la creación, dice estas cosas. Vemos aquí que el Señor Jesús claramente envía esta carta a nuestros hermanos en esta ciudad de Laodicea. Esta ciudad es una de las ciudades antiguas de Asia Menor, entre las 7 que estamos estudiando, fundada por ahí del año 250 antes de Cristo, y nombrada así por la esposa de Antíoco II. Esta ciudad fue establecida primeramente como una base militar sobre un monte alto y tenía una protección natural, y fue fundada como base militar para proteger la frontera del imperio del norte de Antíoco. La ciudad estaba situada cerca de Colosas y cerca de Hierápolis, dos ciudades que se podían ver a la distancia. Hierápolis había sido favorecida con aguas termales que tenían propiedades curativas por altas concentraciones de minerales, y Colosas, la ciudad al frente, cruzando el valle, una ciudad que gozaba de aguas cristalinas, frías y refrescantes. Así es que mientras Colosas tenía agua fría y refrescante, Hierápolis tenía agua hirviendo, termal, pero con propiedades medicinales. Sin embargo, la ciudad de Laodicea, más hacia abajo, en un monte, pero más hacia abajo, tenía que importar su agua de casi 3 millas de distancia por un acueducto extraído de un manantial del cual salía agua tibia. Como que era una mezcla de estas dos aguas, entre el agua hirviendo de Hierápolis y el agua fresca de Colosas. En el verano, cuando esta agua corría por el acueducto y llegaba a la ciudad, llegaba bastante tibia y con alta concentración de minerales a la hora de ser bebida, hacía que muchas personas vomitaran esta agua. De esto padecía Laodicea. Sin embargo, durante el Imperio Romano, esta ciudad llegó a ser la más rica de la región de Frigia. Llegaron a tener y acumular grandes riquezas, oro, plata. Fue bendecida por su tierra fértil, por el río Lico, en el cual tenían ellos grandes cultivos, ganadería, y entre su ganadería tenían unas ovejas que producían una lana negra muy exquisita, muy especial. Esta lana se cotizaba por muy buen dinero y tenía alta demanda en todo el Imperio Romano, lo cual ayudó a que la economía de la ciudad prosperara. Además, la ciudad de Laodicea también tenía una escuela de medicina, la cual había establecido una conexión con el Dios de la sanidad de los cultos paganos romanos. Pero en esta escuela se destacaron varios médicos que llegaron a producir algunos ungüentos que tenían propiedades para curar el oído, y también ahí formularon un colirio para las enfermedades de la vista. Gente de todo el mundo antiguo conocido llegaba a esta ciudad para tratar
estos dos síntomas, estos dos problemas, problemas del oído y problemas de la vista. La riqueza de la Odisea llegó a tal punto que fue capaz de soportar totalmente el costo de la reedificación de su ciudad después de un tremendo terremoto que destruyó las ciudades de la región. Las demás ciudades como Filadelfia recibieron ayuda del imperio, sin embargo la Odisea no recibió ayuda. No sabemos si no la pidió o la rechazó por su vasta cantidad de bienes materiales que poseía la ciudad. La iglesia de la Odisea fue probablemente establecida por algún discípulo del apóstol Pablo mientras él pasó su ministerio en la ciudad de Éfeso. Y ahí se empezó a levantar esta iglesia, a la cual 40 años después el Señor Jesús les envía una carta. Aquí el Señor Jesús se presenta como el Amén. Yo soy el Amén, dice Jesucristo. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Se presenta con cualidades que los hermanos de la iglesia en la Odisea ya no tenían. Ya habían perdido desde hace mucho tiempo. Él afirma su propósito. Cristo es el Amén. Este vocablo aparece muchas veces en hebreo, aunque es de procedencia aramea, y quiere decir así sea. Esto es cierto, esto es verídico. Cuando decimos amén, estamos afirmando una realidad o el cumplimiento de una profecía que sabemos que si proviene de los labios de Dios, se va a llevar a cabo. Al final de nuestra oración por nuestra fe en Jesucristo, el vencedor, el triunfador, decimos amén, así sea. Este es Jesucristo, el amén personificado, el verdadero, el que es un testigo fiel y su testimonio no cambia. Él promete y Él cumple. De sus labios solamente salen palabras de verdad. Él no miente. Él permanece fiel desde principio a fin. Además, termina diciendo el versículo 14, Cristo es el principio de la creación de Dios. Cristo no es la primera criatura criada por Dios como piensan algunas denominaciones. No, lo que está diciendo aquí es que Jesucristo es la fuente del origen de la creación, de todo lo que se hizo en el cielo y en la tierra. Cristo es la fuente. Él es el origen. De Él proviene la fuerza creadora de los cielos y de la tierra. En otras palabras, es Jesucristo el gran creador de los cielos y de la tierra. El versículo 15 y 16 deberíamos de unirlos. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, dice Jesús, te vomitaré de mi boca. Estas son las palabras de reprensión quizás más duras que vamos a encontrar hacia una de las 7 iglesias de Asia Menor. Dice el Señor, yo conozco lo que tú haces, yo conozco tus obras. Sin embargo, no menciona ninguna de esas obras. Cuando Él dice, yo conozco tus obras, tengo un conocimiento sobrenatural, penetro dentro de la congregación, entro a tus pensamientos y puedo discernir lo que estás pensando y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Conozco lo que haces y me he dado cuenta que no eres ni frío ni caliente. Ahora, esta aplicación a esta expresión, no eres ni frío ni caliente, sino tibio, la mayoría de los comentaristas y la mayoría de los predicadores siempre han visto a lo frío como el enfriamiento espiritual de una iglesia, lo cual es rechazado por Cristo, dicen.
y que la iglesia debería de ser ferviente, caliente en el espíritu, es lo que a Dios le agrada. Sin embargo, para ser fieles al texto, debemos darnos cuenta que Jesús está alabando a ambos extremos. Jesús dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá, dice Jesús, fueras frío, porque está bien si eres frío, y ojalá que fueras caliente, porque está bien si eres caliente. Entonces, cuando Jesús alaba, si fueras frío o fueras caliente, estarías bien, pero porque eres tibio, un tanto frío y luego un tanto caliente, o una mezcla de lo frío y lo caliente, entonces porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces ahora nos toca a nosotros tratar de presentar una correcta interpretación y una correcta aplicación a lo que está diciendo el Espíritu de Cristo a la iglesia en la Odisea. Es que por una parte está bien ser frío. Si usted, no hablando de lo espiritual, si usted viene caminando por el desierto a mediodía bajo los rayos del sol y usted tiene una grande sed y no ha bebido agua por todo el día, y usted llega a una choza, a un campamento a medio desierto, toca la puerta y pide un vaso de agua, ¿cómo esperaría la temperatura de esa agua? ¿Cómo le gustaría que le sirvieran ese vaso de agua? ¿Caliente? ¿Tibio? No, frío. Porque está usted caminando en el desierto, cae muy bien un vaso de agua fría. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que hay ocasiones que tenemos que servir agua fría, que tenemos que atender con agua fría, dependiendo del clima, dependiendo de las circunstancias. Y eso pudiera ser algo refrescante, como el Evangelio, que es refrescante a los oídos de la persona que vaga en el desierto sin Dios y sin esperanza. Aquella persona que viene golpeada por el calor del día, por los rayos del sol, y encuentra a la iglesia como un oasis. Y usted le comparte la buena noticia del Evangelio, un vaso de agua fresca que refresque su alma. Eso sería una bendición. Por otro lado, el Señor Jesús también está recomendando lo caliente. Si es invierno, usted viene caminando a medio campo, bajo la nieve que está cayendo sobre sus hombros, grande frío que quiere penetrar a su cuerpo, enfriar inclusive sus huesos, y usted a la distancia alcanza a ver una chimenea de una casa, y a esa chimenea está brotando humo. Le surge el ánimo de llegar a ese lugar, espera con ánimo porque lleva hambre, porque lleva frío, llegar a esa choza, y al tocar la puerta usted quisiera o una sopa calientita, o un café caliente, o un té caliente que le quite este frío. Y eso puede ser también el trato que esperamos cada uno de nosotros dentro de esta congregación, dentro de esta casa de oración, que aquí encontremos una sopa caliente para nuestra alma, palabras de ánimo, palabras que nos den, que levanten nuestro deseo por servir al Señor. En otras palabras, que lo que hagamos por el Señor lo hagamos correctamente para suplir las necesidades, ya sea del caminante en medio del desierto o de aquella persona que viene luchando contra el fuerte invierno allá afuera. El problema es cuando el cristiano no quiere hacer las cosas correctamente. Cuando el cristiano se pierde y dice que se hagan las cosas así como van. No hay necesidad de gastar suficiente gas para que el agua hierva, da la tibia.
No hay suficiente electricidad para producir hielos y poner en un vaso de agua fresca, dásela tibia. En otras palabras, es aquella actitud de querer servir al Señor o hacer cosas por el Señor a medias, donde no hemos puesto nuestro corazón, donde no hemos puesto todo nuestro ánimo, todo nuestro deseo. En el ámbito espiritual, pudiéramos ver también, porque si Jesús está alabando que la persona sea fría, y estamos hablando ya de lo espiritual, si empezamos a hablar acerca del terreno de la necesidad espiritual del alma, mire, el Señor Jesucristo prefiere que usted sea completamente frío. Porque cuando estamos completamente frío o temblando de frío, nos damos cuenta que necesitamos la cobertura del Señor. Una persona que está completamente fría es el ejemplo de aquella persona que se da cuenta que necesita a Dios en su vida, que ha llegado a lo más bajo y ahí se ha dado cuenta, levantando su vista al cielo, que necesita ser cubierto por Dios. Y a veces cuando nosotros hemos caído en ese frío, o cuando veníamos de ese tipo de vida sin Dios, una vida fría, una vida apática, nos dimos cuenta que necesitábamos a Dios. Si alguien está completamente frío, puede darse cuenta de su necesidad de Dios. Y el que está fervientemente, el que está caliente espiritualmente, él ya se dio cuenta de su necesidad. Cristo ha venido a su vida y ahora está todos los días en la casa del Señor, alabando y bendiciendo su nombre. No hay necesidad que le digan ven a la casa de oración. No hay necesidad que le digan ven a cantar, ven a glorificar. Los labios del que está ferviente están continuamente abiertos. Su oración pasa más allá de este techo y llega a la presencia de Dios. El Señor prefiere que si hablamos espiritualmente estemos gozosos, fervientes, completamente fríos, para que nos demos cuenta que le necesitamos. Lo peligroso, hermanos, es cuando estamos a medio término, cuando ni estamos fríos y ni estamos calientes. A medio término creemos que estamos bien delante de Dios. Pues venimos a la iglesia, nos acordamos de Dios durante la semana en casa. Pero si ponemos nuestra vida delante del espejo de la presencia de Dios, nos daremos cuenta si verdaderamente estamos fervientes en el Espíritu. Solamente así. Y si no lo estamos, entonces es tiempo de darnos cuenta que estamos fríos, para reconocer nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él. Lo peligroso es la tibieza, porque creemos, porque tenemos la ilusión de ser fervientes cuando no lo somos. O creemos que estamos dependiendo de Dios lo suficiente cuando estamos muy fríos de depender verdaderamente de Cristo. Mire lo que le estaba pasando a la iglesia, versículo 17. Porque tú dices, Jesús le reclama a los cristianos en la Odisea, tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido. En otras palabras, mira Jesús, yo estoy rico y yo me he enriquecido por mis propias fuerzas. No he tenido necesidad de ti y no tengo necesidad de ninguna cosa el día de hoy. Y entonces Jesús le responde, y no conoces y no te das cuenta, dice Jesús. No has abierto los ojos a la realidad. Tienes ahí el colirio que puede abrir tus ojos naturales, pero te falta el colirio espiritual para abrir los ojos del Espíritu. ¿No te has dado cuenta que tú eres? Y en el griego
tenemos el artículo Él. Siendo específico, Jesús quiere ser específico con la iglesia y le dice: tú eres el cuitado, tú eres el miserable, el pobre, el ciego y el que está desnudo. ¿No te has dado cuenta de eso? Le dice Jesús a la iglesia en la Odisea. Tú presumes de tener riquezas porque has llegado a un país de abundancia, vives en un país donde puedes vivir bien, no te falta lo necesario, de vez en cuando puedes salir hasta de vacaciones, tienes un buen auto, rentas un buen apartamento, vives cómodo, no te faltan zapatos o ropa, como quizás te faltaron en tu país de proveniencia. Pero ahora no te falta nada, estás cómodo. Y entonces has llegado a una tibieza espiritual, donde crees que estás gozoso, donde crees que estás fervoroso, pero no lo estás. No lo estás. Preferiría que estuvieras completamente frío para que reconocieras la necesidad que tienes de mí y la dependencia que tienes de mí. Yo te amonesto, le dice Jesús. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado. Mira, te doy el consejo. Te quiero dar una orientación. Jesús prefiere no reprenderlo más. Le ha reprendido ya duramente. Y la palabra que utiliza aquí Jesús es: yo te aconsejo, yo te oriento, te animo a que de mí, no de los mercaderes, no de los grandes bancos que hay en la ciudad de la Odisea, porque la ciudad era notoria por los bancos, por la grande cantidad de oro y plata que tenían los habitantes, y ahí guardaban sus riquezas. Le dice: mira, yo te aconsejo que compres oro afinado en fuego, pero que lo compres de mí. Ese oro que tú compras del banco, ese oro no te hace más rico. Al contrario, cuando tú pones tu confianza en ese oro, te haces más pobre cada día. Pero si compras oro afinado de mí, dice Jesús, verdaderamente serás rico. Verdaderamente no te hará falta nada. Porque el oro afinado que yo te ofrezco es libre de impurezas. No tiene inmundicias, no tiene impurezas, y verdaderamente entonces serás rico, dice Jesús. Y si no te has dado cuenta que tus ropas están sucias, le dice Jesús a la iglesia en la Odisea, ¿cómo no te has dado cuenta que tu ropa está sucia? Presumes de tener los mejores telares de esa lana negra famosa, de alta demanda y que se vende por mucho dinero, y crees que estás vestido finamente. Pero dice Jesús: pero tus vestiduras están sucias. No has hecho el trabajo como deberías hacerlo. No he visto tu entrega total hacia el ministerio. No he visto tu entrega total hacia el trabajo que se te ha encomendado. Lo que haces para la iglesia lo haces a medias. No lo haces con todo corazón, y lo llegas a hacer solamente cuando es conveniente para ti. Sí, puedo ayudar, porque este día no tengo nada que hacer. Pero si estuviéramos ocupados, entonces no tendríamos el tiempo necesario. Vemos que el Señor Jesús está demandando una entrega total, hermanos. Que nuestro servicio, nuestro trabajo hacia la iglesia, hacia el mismo Señor, sea completo, sea entero, sea con todo el corazón, con todo el ánimo. Y por lo tanto tu ropa está sucia. Mira, yo te puedo vestir con vestiduras blancas, dice Jesús. Yo produzco una mejor tela de la que tú produces. Yo produzco lino fino, lino blanco de la realeza, de los que se han de sentar conmigo en el trono de mi Padre, dice Jesús. Quiero cubrir tu desnudez. Tú estás desnudo y no te has dado cuenta. Crees estar vestido con finas ropas,
pero estás como tus padres Adán y Eva, están desnudos y tuve que cubrirlos. Quiero cubrir también tu desnudez y quiero que unjas tus ojos con colirio para que veas. Deja que venga el Espíritu de Dios a tu vida para que puedas abrir los ojos espirituales. Deja que el Espíritu de Dios hable a tu corazón en esta hora y te muestre tu condición para que abras tus ojos espirituales. Y entonces dice Jesús, te amonesto para que compres de mí oro fino. Yo reprendo y castigo a los que amo, dice Jesús. Si el Señor Jesús está amonestando tu corazón en esta hora, si sientes que la palabra de Dios también es para ti, dale la gloria al Señor, porque Él amonesta y castiga a los que ama. Preocupémonos cuando ya no nos hable su palabra. Preocupémonos cuando ya no nos castigue. Preocupémonos cuando queremos salir corriendo de este lugar ante estas palabras. Pero de otra manera, dale gracias a Dios porque Él te ama. Él nos ama y nos pide que seamos celosos. Que despertemos en nosotros ese deseo por hacer las cosas para Dios completamente, con ánimo, con una entrega total y no a medias. Que nuestra vida espiritual sea una vida espiritual ferviente. Que desde que llegamos a este lugar, desde que ya entramos a este lugar, tu corazón empiece a arder con la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando llegues, hagas tu oración, te postres, te pongas en comunión con tu Dios y estés listo para glorificar su nombre. Que estés ansioso por llegar a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Y que consideres que la palabra de Dios es medicina para tus huesos. Versículo 20, dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy de pie, dice el griego. Yo estoy de pie afuera en la puerta. Era una iglesia que tenía probablemente un hermoso edificio. Ellos tenían dinero suficiente en el banco. Llegaban bien vestidos al culto. Tenían esclavos, siervos en casa, bien comidos, bien alimentados. Y llegaban a reunirse el domingo para adorar a Jesús. Pero no se habían dado cuenta que al que adoraban ya lo habían sacado de la iglesia. Jesús ya no estaba en medio del culto. Jesús no quiere recibir un culto tibio. Jesús no quiere recibir una oración tibia. Jesús quiere recibir un culto gozoso, alegre. Él quiere recibir una oración que salga de lo más profundo de su corazón, pero de un corazón agradecido, gozoso, ferviente ante su presencia. Pero allá afuera estaba Jesús. Y Él estaba insistiendo en volver a la iglesia. Mire cuánto nos ama el Señor. Que aun cuando nosotros nos descuidamos de nuestra vida espiritual y las cosas de la sociedad y las cosas del mundo toman nuestro tiempo y nos distraen de lo que realmente es importante, Jesús está esperando todavía. Jesús es fiel, Jesús nos ama y Él está ahí tocando a la puerta y dice: si alguno oye mi voz, dice Jesús, si alguno oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La cena representa la comunión con Él. La cena era el alimento final del día y el más importante de todo el día. Partir el pan con un forastero
era una bendición. Partir el pan con un amigo era una doble bendición. Partir el pan con el Señor Jesús, ¿cuántas bendiciones serán? No pudiéramos contarlas. Hermano, si el Señor Jesús lo has tenido marginalmente alrededor de tu vida, si no has permitido que el Señor Jesús realmente gobierne tu vida, dirija tus pasos hacia su servicio, hacia el ministerio, hacia la adoración, deja que Él entre a tu vida. Deja que Él gobierne tus pensamientos, que Él doble tus rodillas y te rinda delante de su presencia, y que tus labios se abran libremente para glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Porque yo entraré y cenaré contigo, dice Jesús. Yo quiero compartir mis bendiciones contigo. Yo quiero vivir contigo. Si tú abres la puerta, te despojas de tu tibieza espiritual, te despojas y te sacudes de tu tibieza como haces las cosas para mí, dice Jesús, y llegas a tomar ese fervor espiritual, serás vencedor, y entonces yo haré que tú te sientes conmigo en mi trono. Así como yo he vencido sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás, tú también puedes vencer. Y si tú sales vencedor, te sentarás conmigo como yo me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oído, dice Jesús, ponga atención a lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y en esta hora el llamado del Espíritu Santo es a que usted y yo pongamos atención a su llamado. ¿Estaremos llevando una vida espiritual tibia? Tiene mucho tiempo que ya no pasamos momentos en la lectura de la palabra de Dios. ¿Será que ya no hacemos tiempo para la oración? ¿O venimos tan infrecuentemente como podemos a la iglesia en vez de venir lo más frecuente posible? Solo usted lo sabe, amado hermano. Pero si hay espacio para crecimiento, si hay espacio para pedir perdón, si hay espacio para arrepentimiento, el Señor Jesús dice: al que vence, al que derrote a esa apatía, a esa tibieza, yo lo haré que se siente conmigo en mi trono. Y esa es la invitación del Señor Jesús en esta hora, a que nos sentemos con Cristo en el trono de su Padre.